aquí tenemos un ciclo combinado. Aquí está el ciclo Brayton. Utiliza aire a estas condiciones y este flujo. Pasa por un compresor, luego se quema, se eleva la temperatura, pasa por el expansor o la turbina de gas y los gases calientes pasan por el caldero del ciclo Rankine. En el caldero se produce vapor, pasa por el expansor o la turbina, el vapor de baja presión pasa por el condensador, se envía a la bomba y la bomba otra vez al caldero. Entonces vamos a trabajar de esta manera. Primero voy a colocar los datos, ¿sí? Entonces tenemos acá el ciclo Brayton. Ciclo Brayton tiene un flujo en kilogramos por segundo, flujo de aire de 22, no, de 20. La etapa 1B, 2B corresponde a la compresión. O sea que aquí tenemos una compresión cuya eficiencia es del 75%. La etapa 2B, 3B corresponde a la combustión. La etapa 3B, 4B corresponde a la expansión o a la turbina de gas, y la eficiencia aquí es del 85%. Y por último la etapa 4, 5B aquí esta es la recuperación, o si quieren podemos ponerle también el caldero del ciclo Rankine, ¿no? ¿Qué datos conocemos? La temperatura, la presión, vamos a colocar aquí también la entalpía, y el trabajo. ¿Qué les parece si lo hacemos así mejor? Miren, esta fila lo voy a poner aquí y esta fila la voy a poner aquí. Ok, entonces la compresión, la expansión y estos dos combustión, bueno, y estos dos recuperación. Y aquí voy a poner trabajo en kilojoule por kilogramo y aquí calor en kilojoule por kilogramo. Este es calor, este es trabajo. Ya está. A ver qué información tengo de aquí. Bueno, la temperatura aquí es 22 grados Celsius, la presión es 1 bar, luego sale del compresor a 20 bar, sale de la cámara de combustión a 1100 grados Celsius y eso es todo. Pero yo sé que la cámara de combustión, que es esto, es un proceso isobárico. Como es isobárico, significa que la presión aquí también tiene que ser 20 bar. Ahora, la presión del gas que sale del expansor, no tengo ese dato. El 4B. Sin embargo, podría tomarlo igual a la presión a la cual está entrando el aire. Si es así, entonces aquí esto sería igual a 1 bar. Ahora, aquí, este es un intercambiador de calor. El gas que sale del expansor pasa por este intercambiador y este proceso lo podemos tomar como isobárico, es decir,
decir, la presión no va a cambiar. Por lo tanto, aquí la presión va a seguir siendo 1 bar. ¿Correcto? Ya está. Entonces voy a construir el ciclo Brayton solamente a partir de esta información. Modelo real, aire, diagrama temperatura, entropía, unidades, Celsius, además está bien, análisis del sistema, volumen de control, y voy a ponerle aquí convención a correcciones. Muy bien, y voy a construir este ciclo Brayton. Pongo el estado 1, cuya presión es de 1 bar y la temperatura de 22 grados Celsius. Lo fijo, este es el estado 1, y pasa por el compresor, proceso isentrópico, y se comprime hasta una presión de 20 bar. Fijo la presión, aquí está, y le voy a aplicar la irreversibilidad, 75%. Aquí está. Luego pasa por la cámara de combustión, un proceso isobárico, hasta que la temperatura llega a 1100. Fijo la presión, la temperatura, y aquí está. Luego pasa por el expansor, proceso isentrópico, hasta que la presión baja hasta 1 bar. Fijo la presión, le aplico irreversibilidad, y aquí es 85%. Luego pasa por este recuperador de energía, proceso isobárico, hasta algún punto que no sé cuánto es, bueno, pero la presión sigue siendo 1 bar. Voy a corregir la numeración. Este número es el 1B, este de aquí es el 2B, 3B, 4B y 5B. Todo ya está, solo falta este punto 5, que no sé hasta qué temperatura desciende los gases que pasan por el recuperador. El resto ya está establecido, todo esto de aquí ya está. Así que voy a anotar algunos datos. Voy a empezar aquí. Estado 1B tiene una entalpía de 453.649. 2B 986.882. Aquí puedo aprovechar de una vez aquí para saber cuánto es el trabajo que se requiere. Aquí está en kilojoule por kilogramo, es 533.232. Ahora vamos al proceso 2B, 3B. La entalpía del estado 3B es 1644.78. ¿Cuánta energía se requiere para alcanzar esto? 657.903 kilojoule por kilogramo. Es lo que requiere aquí la combustión. Luego pasamos al expansor. La entalpía, para acá me olvidé, disculpen, me olvidé, en el estado 2B me faltó la temperatura. La temperatura del aire comprimido es de 531.124. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? En realidad esto debería, nadie comprimiría hasta 500.
Aquí hay que hacer una compresión con enfriamiento necesariamente. Bueno, no importa. Y aquí en el expansor la temperatura del estado 4B es de 484.549 y eso tiene una entalpía de 935.152. En el expansor tenemos menos 709.632, la cantidad de trabajo producido. Bien. Y solo está faltando este punto 5. No sabemos cuánto es. Ya, esto va a hacer que cambie el estado 5 y por lo tanto cambie el calor recuperado también. Así que no podemos todavía hablar sobre esto. Hasta ahí ya tenemos toda la información de este ciclo Brayton. Y ahora vamos por el ciclo Rankine. Vamos a dejar unas cuantas líneas. Tengo el estado 1 del ciclo Rankine, 2, 3 y 4. Pero aquí voy a incorporar el 1 otra vez, porque aquí sí se cierra, ¿no? Igual que aquí voy a anotar temperaturas, presión y entalpía. Y lo voy a hacer similar a este. Ya. 1, 2. Aquí tengo eso de aquí vendría a ser el caldero. Entonces esto es el caldero. Bien. Dos, 3 es la expansión y esta expansión tiene una eficiencia del 80%. 3, 4 es el condensador y 4, 1 es la bomba o la compresión, vamos a darle bomba, y tiene una eficiencia del 70%. Bueno, aquí está al revés. Aquí el trabajo está acá y el flujo de calor aquí. El trabajo en la expansión, en la bomba, y el flujo de calor en el caldero y en el condensador. ¿Qué datos tenemos? A ver, en el estado 1 conozco la presión, es 40 bar. El caldero, el calentamiento, la producción de vapor es un proceso isobárico, por lo tanto aquí la presión también va a ser 40. Mejor le pongo así, va a ser 40. Ya muy bien. Sale o entra al expansor y la presión a la que sale es 2 bar. Quiere decir que aquí la presión es 2 bar. Cuando pasa por el condensador, la presión se mantiene constante, entonces aquí es 2 bar. Luego ingresa a la bomba y la presión se incrementa. Bueno, esto ya está igual que aquí. Tengo que determinar cuánto vapor va a circular por el ciclo Rankine. Ya, entonces me voy aquí al termógrafo y aquí en termógrafo voy a crear otro diagrama. Entonces acá abajo a este le voy a poner un título, le voy a poner ciclo Brayton. Voy a crear otro
nueva pantalla, lo ha clonado, ¿ya? Pero ahora este va a ser el ciclo ranking. Obviamente no es este, ¿no? Así que ya no es aire, sino es agua. Agua real, y todo lo demás quedó igual. Diagrama, unidades, todo. Recuerden, el anterior es Brighton y este va a ser con el agua. Entonces aquí voy a crear un ciclo ranking. Me voy aquí a nuevo ciclo. ¿Dónde está? Aquí, ranking. Y creo este ciclo. Ahí está. En cualquier parte, no se preocupen de eso. Y lo que voy a hacer primero, voy a arreglar la numeración. ¿Sí? Entonces me voy aquí. Voy a hacer un zoom acá. Y este va a ser el estado 1. Entonces, numeración. Y presiono la tecla AL encima del, y haciendo clic encima del número 4. Ahora es el estado 1. Pero lo voy a cambiar a 1R. Así que como estoy en numeración, hago clic en 1 y lo voy a llamar 1R. Se entiende que este va a ser el 4R. Bueno, este va a ser el 2R y este va a ser el 3R. Ahora lo que voy a hacer es fijar las presiones, la presión alta y la presión baja, que es 40 y 2 bar. Entonces me voy aquí a este proceso 1, 2R y la presión la voy a fijar en 40. Al estado 2R, a él le voy a fijar la presión fija. Esto ya no se va a mover. A ver, un zoom. Y me voy ahora al condensador y voy a fijar la presión en 2 bar. Ya está. 40 y 2 bar. El problema es que no puedo fijar este punto 2 porque no tengo todavía la temperatura. No importa. No puedo sacar mucha información todavía. No tengo la temperatura de este punto 2. Entonces, yo no sé dónde es el punto 2. Si está por aquí, si está por aquí. Este punto de acá, no sé dónde está. La presión sí sé, es 40, pero no sé a qué temperatura. Y fijando la temperatura de este punto 2, pues voy a poder aplicar irreversibilidad y voy a tener la posición del punto 3. Y con la posición del punto 3, pues ya puedo tener, pues, ¿no?, cuánto trabajo se consume. Pero lo que sí puedo hacer es trabajar acá en la bomba. Aquí esta bomba va desde líquido a 2 bar hasta líquido a 40 bar. Entonces, estas presiones sí no se van a mover. Así que aquí sí puedo hacer algo. Puedo aplicarle irreversibilidad a la bomba 70%. Ahora voy a fijar mejor aquí la presión. Voy a fijar mejor todo el punto 4R. Todo este punto ya no se va a mover. Y también voy a fijar la presión del punto 1R. Así ya no se mueve esto de aquí. Esto no está influenciado por este punto 2. Como le he fijado el punto 1R, se supone que esto no debería moverse. A ver, se sigue moviendo. Voy a aprovechar antes para colocar estos datos, porque estos datos ya no se van a tocar. A ver, ¿qué datos hay aquí? El estado 4 y el estado 1. El estado 4 está a una presión de 2 bar y tiene una temperatura de 120.188 Celsius y una entalpía
de 504.506. Y el estado 1 tiene una temperatura de 120.956 y una entalpía de 510.472. Se entiende que aquí este estado 1 es igual, bueno, es igual a este. Entonces sí tengo información para la bomba. Específicamente, ¿qué cosa? El trabajo de la bomba. La bomba requiere o consume un trabajo igual a, aquí está, 5.75349 kilojoules por cada kilogramo de agua. Ok, por cada kilogramo de agua. Recuerden, vamos a poner así. Estos son kilogramos de agua. Igual acá, ¿no? Esto es por cada kilogramo de agua. En cambio aquí arriba, esto es por cada kilogramo de aire. Igual este es por cada kilogramo de aire. No son iguales. Bueno, ya tengo la bomba. Listo, ahora sí. La temperatura del punto 4, la salida del expansor o de la turbina de gas, tiene que ser mayor a la temperatura del vapor que sale de la caldera. Esta temperatura del punto 5 tiene que ser mayor que la temperatura del punto 1. Solamente viendo aquí este diagrama, yo sé que este punto 2 está a mayor temperatura que este punto 1. Por lo tanto, ¿cuál de estas dos temperaturas es la que más se va a acercar a estas temperaturas? Pues es obvio que la del punto 2. La diferencia de temperaturas entre estos dos va a ser menor que la diferencia de temperaturas seguramente con este. Seguramente, lo más probable. No estoy diciendo que siempre va a ser, pero lo más probable que sea así. Entonces tengo que enfocarme básicamente en esto. Si tú te aseguras que esta temperatura 4 sea mayor que esta temperatura 2, lo más probable es que este también va a ser mayor que esto. ¿Ok? Ahora, tú sabes la temperatura del punto 4, ¿sí? Aquí está. 484 grados. Bien. Entonces, ahora lo que tú tienes que establecer es ¿qué tanta diferencia quieres entre estas dos temperaturas? La del lado caliente con el lado frío. Entonces, la temperatura del punto 4B, no, que es esta que está aquí, la temperatura del punto 4B menos la temperatura del punto 2R. ¿Qué tanta diferencia quieres que haya? Tiene que ser mayor o igual a 0. No le pongas igual a 0, como estaría diciendo que es un intercambiador ideal. Entonces tiene que ser mayor a 0. ¿Cuánto? Eso tenemos que nosotros establecerlo. No tiene que ser un valor exacto. Puedes incluso ponerle un valor aproximado. ¿Qué tanto aproximadamente quieres que sea? Vamos a ponerle nosotros 40 grados Celsius. La temperatura del punto 4B menos la temperatura del punto 2R en grados Celsius. Vamos a ponerle que sea aproximadamente 40 grados. Si es así, ¿cuánto sería la temperatura del 2.2R? Sería 40 grados menos que esto. Seguramente estarás pensando 444.549. 444 o 445. 445. Este valor yo le estoy poniendo.
Vamos a verificar. Temperatura del punto 4B, que es este, menos la temperatura del 2R, aproximadamente 40 grados. Ya. Entonces, estamos cumpliendo esto. Vamos a borrar este signo. 40 grados. ¿Ves? Ya tienes la temperatura de este punto que nos estaba faltando. Entonces ya tengo esta temperatura del punto 2R, 445. Ahora sí lo voy a fijar completamente este punto 2. Listo. Y ahora recién voy a aplicarle aquí irreversibilidad a este. Es de 80%. ¿Está? Y ya tengo la información que me falta. Por ejemplo, la entalpía del punto 2R es de 3317.81. El punto 3, su temperatura va a ser 147.634 y su entalpía 2763.08. ¿Cuánto trabajo se está desarrollando en este expansor? Proceso 2.3, aquí está. Se está desarrollando menos 554.73 kJ por cada kilogramo de agua. ¿Cuánta energía se está consumiendo aquí o se requiere en el caldero? Entonces me voy aquí al proceso 1.2. Proceso 1.2, 2807.33 kJ por cada kilogramo de agua. ¿Cuánta energía se rechaza en el condensador? El condensador se rechaza 2258.36 kJ por cada kilogramo de agua. Ya está. Ahora vamos a ver si se ha cumplido lo otro. No, perdón, lo otro todavía no, porque falta, no hemos establecido el punto 5. Listo, ya tenemos todo esto. Ya tenemos el ciclo Rankine prácticamente. Ahora solo está faltando, si regreso aquí, está faltando, me voy a ir al ciclo Brayton, saber cuánto vale este punto 5. Tengo que establecer la temperatura de este punto 5. Entonces, para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que probar. Yo ya sé que la temperatura del punto 5 tiene que ser mayor a la temperatura del punto 1R, que es 120. Es decir, que la temperatura del punto 5 tiene que ser mayor a 120. ¿Y qué tanta diferencia? Pues mínimo 40 grados, ¿no? Lo que se ha establecido en el otro lado. Pero aquí hay que tener un poquito de cuidado. Si aquí la temperatura es en el punto 1R es 120, entonces ¿cuánto tendría que ser la temperatura del punto 5B? Vamos a suponer que sea igual, aproximadamente a 40 grados más. O sea que 120 más 40 son 160. 161, ¿no? Vamos a ponerle 160. Entonces voy aquí a Brayton y voy a suponer que este es 160. Este valor yo lo estoy poniendo. Vamos a ver qué obtengo. Voy aquí, punto 5B, temperatura 160. Bien. Si es así, entonces la entalpía estaría en 593.506 y la cantidad de energía recuperada sería menos 341.643. Es la cantidad de energía que estaría perdiendo aquí el gas, y esta energía tiene que irse al caldero. Tiene que irse aquí, está aquí, al caldero. Ahora bien, aquí aplicamos la primera ley. Como tú ya tienes
la entalpía del punto 5 y el punto 4 Brayton. Aquí está, punto 5, punto 4 Brayton, que no es otra cosa más que este calor que está aquí. Y tienes el flujo másico de Brayton, que es 20. Entonces tú tienes todo esto. Ahora vamos a Rankine. Como ya tienes también la entalpía del punto 1 y tienes la entalpía del punto 2, o sea, tienes este flujo de calor aquí en el caldero, puedes hallar el flujo másico. Cuestión de despejar nada más. Entonces este pasa al otro lado restando, tendría aquí menos el flujo másico de Brayton multiplicado por esta diferencia de entalpías. Pero esta diferencia de entalpías es este flujo de calor en el caldero, es este de aquí, es H5B menos H4B, o sea, es este. Ya está, ya pasó otro lado restando entre, ahora esta resta H2 menos H1 Rankine pasa dividiendo. H2 menos H1 son estos de aquí, es lo mismo que este. H2 menos H1 es este que está aquí abajo. Y me da un flujo de 2.43 kilogramos por segundo. Esto significa que si tú quieres que la temperatura de los gases que salen de los gases de combustión que salen del caldero sea de 160, entonces el proceso Rankine tiene que tener un flujo de agua de 2,4 kilogramos por segundo de vapor. Vamos a ver aquí. Temperatura 5B menos temperatura 1R. ¿Cuánto sale aquí? 5B está aquí, tú lo has puesto 160 menos 1R que es 120. 39, casi 40. Hay que calcular el trabajo del ciclo combinado, pero para eso primero tengo que calcular esa aquí, ¿no? La potencia que genera cada ciclo. Entonces vamos a poner acá potencia en kilowatts, kilojoule sobre segundo es kilowatts. La potencia, bueno, se entiende que todo el ciclo Brayton va a ser igual a el flujo de aire multiplicado por el trabajo neto, y el trabajo neto es la suma de todos estos trabajos. Esta es la potencia neta. Claro, sale negativo porque es energía que sale del sistema. En cambio aquí la potencia del ciclo Rankine en kilowatts estaría dado por el flujo de vapor multiplicado por la suma de todos los trabajos, o sea, estos dos. Aquí está la potencia, menos 1300, menor a este. Entonces aquí el ciclo combinado te da una potencia de la del ciclo Brayton más el ciclo Rankine, que es la potencia del ciclo combinado. Para calcular la eficiencia necesito esto. Entonces, para la eficiencia tengo el valor absoluto, ¿no?, de la potencia, está en kilowatts, el valor absoluto de la potencia entre el flujo de masa del ciclo Brayton entre el flujo de calor en la combustión del ciclo Brayton. Ese de aquí. Su eficiencia es del 37%. Bueno, usualmente la potencia no se le coloca el negativo, ¿no?, porque se entiende que la potencia es hacia afuera, así que este sin negativo se le suele obviar, le pone valor absoluto, ¿ya? También lo puede hacer así, no hay problema.